Hola, ¿qué tal? Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos regala para compartir su palabra. El día de hoy queremos continuar con lo que dejamos pendiente la semana pasada. Estábamos leyendo Mateo 26, el relato sobre la negación de Pedro. El día de hoy queremos continuar con este tema que pusimos por título Cuando le fallamos a Dios. Y continuamos el día de hoy. Veíamos un poquito las actitudes que precedieron a la negación de Pedro, según los versículos 30 al 35 de Mateo capítulo 26. Y bueno, mencionamos tres cosas. La primera cosa que se manifiesta en Pedro es la arrogancia. Cuando Pedro está diciendo, Jesús anuncia que todos le van a negar, y Pedro dice en Mateo 26, 33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y bueno, vemos esa actitud arrogante donde Pedro dice, todos fallan menos yo, todos podrán caer menos yo. Y bueno, la segunda actitud que vimos aparte de la arrogancia es la autosuficiencia. Pedro está pensando y diciendo, bueno, podrían caer algunas personas y Jesús podrá decir que yo también lo voy a hacer, pero no, yo puedo salir adelante con mis propias fuerzas, yo puedo mantenerme en pie y nunca voy a caer. Y la tercera actitud que vimos, además de la arrogancia, de la autosuficiencia, fue la obstinación. El Señor Jesús le dice, me vas a negar más que los demás, vas a fallar más que todos. Tú, el que dices que no fallas, tú el que dices que primero muerto antes que quedarme mal, bueno, pues tú vas a fallar más que todos. Todavía no estará saliendo el primer rayo del sol, aún no amanecerá cuando tú hayas fallado, aunque digas que no. Pedro le dice al Señor Jesús, te equivocas, esta vez te equivocaste tú y tu palabra también se equivoca. Esa profecía de Zacarías no tiene nada que ver con la situación que estamos por vivir, yo no te voy a fallar. Y los demás discípulos acompañan a Pedro diciendo, nosotros tampoco. Entonces vimos que a la caída le preceden la arrogancia, la autosuficiencia y también la obstinación. Esas son las actitudes que vemos en ellos, y lo dijimos también la semana anterior, son actitudes que a veces manifestamos en nuestra vida. No lo gritamos con palabras, pero hay muchas actitudes que llevamos a cabo que demuestran nuestra arrogancia, que demuestran autosuficiencia, o una pretensión, mejor dicho, de autosuficiencia y de obstinación. Nadie nos mueve de ahí. A veces ni Dios ni su palabra nos pueden mover, no porque Dios no pueda, sino porque nosotros nos obstinamos. Y bueno, quiero continuar el día de hoy. Quiero echar mano del pasaje paralelo. Leímos Mateo 26 del 30 al 35. Quiero ir al relato que hace Lucas del mismo pasaje, y es Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, allí está narrado. Él nos aporta algunos detalles que nos van a ser útiles para poder exponer estas ideas que quiero mencionar. Y entonces le voy a dar lectura. Dice de esta manera, Lucas capítulo 22, versículos del 31 al 34. Y dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues, o que tú niegues 3 veces que me conoces. Es, repito, el pasaje paralelo o la narración que Lucas hace del mismo suceso. Él agrega algunos detalles, repito, que nos sirven ahora. Entonces, ahora vamos al punto, no de nuestra actitud, sino de cómo Dios trata con nuestras fallas. ¿Qué es lo que Dios hace cuando nosotros erramos? ¿Qué es lo que, o mejor dicho, cómo Dios responde? ¿Cómo Dios trata con nuestra, digámoslo así, con nuestra falta de templanza? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo nos ve Él en el momento en que nosotros nos obstinamos y terminamos cayendo, cuando decíamos que habríamos de estar firmes, cuando decíamos que nunca íbamos a fallar? Y lo único que podemos encontrar en Dios hacia nosotros, a pesar de nuestras fallas, es gracia, es amor, es misericordia, es perdón, es bondad. Y son muchos atributos suyos con los que contamos.
Entonces seguimos, repito, con el mismo tema, cuando le fallamos a Dios. Y entonces, si nos enfocamos en la persona de Dios, podemos decir que Él nos da o que Él nos aporta algunas cosas y podemos contar con ellas cuando hemos fallado, cuando nos damos cuenta, como Pedro, amargamente que hemos fallado a Dios cuando decíamos que no lo habríamos de hacer. Entonces entra en acción el Señor y estas cosas que Él aporta a nuestra vida son de grande bendición, pero sobre todo son de gran ayuda para nuestra vida. Eso nos ayuda a levantarnos, eso nos ayuda a entender nuestra fragilidad, eso nos ayuda a entender nuestra falibilidad, de que nosotros constantemente, aunque a veces pretendemos no hacerlo, aunque a veces no queremos, aunque a veces nos pase como al apóstol Pablo, miserable de mí, porque lo que quiero hacer es lo que no hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Entonces, en ese momento, las cosas que Dios nos regala nos ayudan, repito, no solo a un mejor entendimiento, sino nos ayudan a una restauración, nos ayudan a ser levantados en el momento en que nos hemos dado cuenta que tropezamos, en el momento en que nos damos cuenta que hemos caído. Dios en su misericordia nos ayuda con su bendición. Y entonces la primera cosa que quiero decir es esta: cuando le fallamos a Dios, número uno, contamos con la omnisciencia divina. Contamos con la omnisciencia divina. Ya lo vimos hace rato, el Señor Jesús está prediciendo prácticamente lo que va a ocurrir. Él les está anticipando para que sepan lo que viene y les dice: me van a fallar todos, me van a negar. Pedro dice: no es cierto, y el Señor Jesús le dice: tan es así que tú lo harás más que los demás. Pero cuando digo que cuando le fallamos a Dios contamos con la omnisciencia divina, lo que estoy tratando de decir es que Dios ya sabe que nosotros vamos a fallar. Hay un concepto que maneja Pablo, la primera vez que yo lo descubrí, me di cuenta que estaba en Romanos capítulo 11, ese pasaje que a veces resulta polémico en cuanto a que si Israel es o no desechado, pero dice en ese pasaje que de ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo, y allí aparece una palabra griega que se traduce como conocer antes de, o conocimiento previo. Es decir, Dios toma la decisión de seguirnos amando. Dios toma la decisión de continuar una relación con nosotros a pesar de que Él ya sabe que nosotros vamos a fallar. Es exactamente lo que le está pasando aquí al apóstol Pedro y a los otros discípulos. La gente a veces, o los cristianos a veces pensamos el traicionero de Judas. Y la realidad es que en ese momento crucial no solamente Judas falló, los 12 fallaron. Pedro negó al Señor Jesús, Judas lo traicionó y los otros 10 salieron huyendo despavoridos. En realidad todos le fallamos a Dios. Todos los que somos discípulos de una o de otra manera terminamos fallando. Como decía un pastor, el pecado se manifiesta en unos de una manera, en otros de otra, pero la realidad es que todos seguimos siendo pecadores. Pero afortunadamente, como lo estoy mencionando, contamos con la omnisciencia divina. Dios ha decidido amarnos. Dios ha decidido continuar con su plan perfecto para nuestra vida, aún y a pesar de que Él ya sabe que nosotros tarde o temprano vamos a tropezar, que tarde o temprano le vamos a fallar. Y entonces me gusta lo que dice aquí el Evangelio de Lucas, porque él lo narra con un detalle diferente. El versículo 31, Lucas 22, 31, dijo también el Señor, está hablando específicamente a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No solamente Jesús sabía que Pedro le iba a fallar, le está anticipando. Es más, el diablo me pidió permiso de atacarte. Y si hablamos de Satanás, al diablo, escúcheme bien, al diablo le encanta hacer leña del árbol caído. Lo único que el diablo estaba esperando era el momento exacto para atacar, para arremeter contra el apóstol Pedro y contra los demás. Y más aún que tenía cierto permiso de parte de Dios. Entonces Dios el Señor Jesús en este caso ya lo sabía.
y está tratando de ayudarle a Pedro, anticipándole la situación. El problema que ya vimos hace 8 días es la arrogancia, la autosuficiencia y la obstinación de él. Pero que el Señor todavía intenta decirle, Pedro reacciona y él dice, no, estás equivocado. Y nosotros a veces también lo hacemos así. ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de su palabra? ¿Cuántas veces nos advierte de ciertos peligros y nosotros lo pasamos de largo? A veces sabemos que Dios prohíbe ciertas cosas no por prohibir nada más, sino como un límite para nuestra seguridad. Y normalmente vamos más allá de los límites. Y Él nos advierte una y otra vez. Y nosotros pasamos de largo. Nos hacemos de la vista gorda. Pues me cuesta trabajo entender ese término, como engorda la vista, pero el punto aquí es que nos pasa eso y no atendemos a lo que el Señor nos dice y terminamos fallando. Pero repito, afortunadamente Él ya lo sabe. Si recordamos uno de los pasajes clásicos que nos hablan de la omnisciencia de Dios, que es el Salmo 139, ese salmo nos dice que ni siquiera hemos todavía pronunciado una palabra, es decir, lo que estamos a punto de hablar apenas es un pensamiento y Dios ya lo conoce. Él ya sabe lo que vamos a decir, Él ya sabe lo que estamos pensando, Él ya sabe de qué manera vamos a actuar. Y aún así continúa amándonos, aún así decide continuar con una relación personal con nuestra vida. Por eso es que estoy diciendo que cuando le fallamos a Dios, contamos con la omnisciencia divina. ¡Qué maravilla saber que Dios ya lo sabe y a pesar de eso nos tiene paciencia! A pesar de eso nos sigue amando. Israel se obstinó una y otra vez como pueblo. Desde que están en Egipto, los saca de Egipto y siguen fallando, y Dios es demasiado paciente y sigue derramando su amor sobre ellos, y una y otra vez continúan fallando. Y uno lee la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y el pueblo sigue fallando, y Dios toma la decisión de seguirle amando a pesar de saber que esas fallas habrían de venir. Pero hay algo más que quiero que notemos. Entonces, cuando le fallamos a Dios, número 1, contamos con la omnisciencia divina. Número 2, contamos con la intercesión divina. Mateo 22, pero ahora vamos al versículo 32. Ya le dijo en el 31 que Satanás le había pedido para zarandearle como a trigo. El 32 dice así: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Eso es sublime, eso es en extremo maravilloso, saber que hay alguien que intercede por nosotros. Hermoso para Pedro que el Señor Jesús se lo dijo directamente, de manera personal: he rogado, he pedido ya por ti, que no vayas a caer. He rogado por ti que no dejes de confiar en mí a pesar de tu caída. He rogado que tu fe no se acabe, que no falte a pesar de que vas a fallar y de que te va a doler el haberme fallado grandemente. Pero no solamente Pedro cuenta con la intercesión divina, nosotros también contamos con esa ayuda del Señor. En Romanos capítulo 8 hay un pasaje en el que Pablo lo dice con claridad, y quiero tomarme el tiempo para encontrarlo, o para buscarlo, mejor dicho. Romanos capítulo 8, y nos habla con claridad de lo que el Señor hace con nosotros cuando le necesitamos. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, el que también intercede por nosotros, porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No solo es el intermediario para darnos salvación, para redimirnos, también para suplicar por nuestra vida. Y dice Pablo una y otra vez que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nuestra vida. La misma petición que hizo en aquel momento por el apóstol Pedro cuando está a punto de fallar, escúchelo bien, también lo hace por nosotros. También pide a Dios. Él sabe que en un momento dado le vamos a fallar y Él le dice al Padre: ayuda a este hijo mío, ayuda a esta mujer, sierva del Señor, porque va a caer, que su fe no se acabe. Seguramente vendrán caídas y tropiezos, pero la petición del Señor es que su fe no falte, que no dejemos de confiar, que no dejemos de creer. Contamos con esa gran ayuda de parte del Señor que intercede por nosotros en los momentos más complicados, en los momentos de dificultad, en los momentos donde nos damos cuenta que volvimos a fallar. Cuando usted viene ante Dios y no tiene, se le cae la cara de vergüenza, no tiene cómo presentarse ante Él. ¿Y sabe por qué? Porque es común que como cristianos a veces vivimos confesando los mismos pecados. No debería ser. Y debería dolernos profundamente, pero a veces incurrimos una y otra vez y estamos ante el Señor diciendo: Padre, ni siquiera quiero ya pedirte perdón porque ya te lo pedí 1000 veces por la misma cosa. Y Dios nos ha provisto un intercesor que ruega por nosotros todo el tiempo, para que a pesar de eso nuestra fe no falte, para que nuestra fe, no se acabe, para que podamos continuar creyendo en el Señor. Y no solo eso, sino para que además también podamos ser restaurados. Lo vamos a ver en un momento más adelante. Pero volviendo al pasaje que estamos leyendo de Lucas, capítulo 22, quiero solamente mencionar un par de cosas más al respecto en este pasaje. Y bueno, voy a leer los versículos 33 y 34, bueno, la parte final del 32. El Señor le dice a Pedro: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero me gusta la parte final del 32. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro va a caer, va a tropezar, pero el Señor también sabe, no solo que va a caer, sabe que también será levantado. El Señor sabe que Pedro no se va a quedar en el suelo. Con su ayuda Pedro se volverá a levantar, volverá a estar en pie. Pedro no sabe ni que va a caer, ni tampoco que después de haber caído va a ser restaurado, pero el Señor sí. Y ahí es donde quiero ir a la tercera cosa. Cuando le fallamos a Dios, número 1, contamos con la omnisciencia divina. Número 2, contamos con la intercesión divina. Y número 3, contamos con la gracia divina. Esa gracia que nos restaura, esa gracia que nos ayuda a entender que contamos con alguien que nos ama tanto, que no importa si caímos, nos va a poner de pie nuevamente. No estoy diciendo, quiero dejarlo completamente claro, no estoy diciendo que la gracia sea un pretexto para hacer lo malo. La gracia más bien es una motivación para hacer lo bueno. Lo quiero decir una vez más, es la gracia una motivación para hacer lo bueno, no un pretexto, no una justificación para hacer lo malo. No estoy diciendo que usted haga lo que quiera al fin que la gracia de Dios está sobre usted. Jamás lo diré porque la Biblia no lo dice. Lo que estoy tratando de decir es que cuando de manera involuntaria terminamos cayendo, o a veces de manera voluntaria, tenemos la oportunidad de recibir la gracia de Dios y ser restaurados y ser levantados. Y en algunos casos hasta recibir esa bendición llamada restitución, esa bendición llamada renovación. Y quiero volver rápidamente a Mateo 26 con un detalle que encontramos aquí,
que no está en esta parte o en este pasaje paralelo de Lucas 22, pero que aquí sí también lo encontramos. Y es Mateo 22, nuevamente lo repito, del 30 al 35. Entonces, quiero que centremos la atención en el 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y aquí está lo que quiero resaltar el día de hoy. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Una vez que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Es cierto, en el momento crucial salieron huyendo. Pedro también huye, se quiere envalentonar y le corta la oreja a Malco, y bueno, se quiere hacer justicia por su propia mano. Eso es imposible, y eso es todo lo que Pedro pudo hacer por sí mismo. Su autosuficiencia no le dio más que para cortar una oreja de una persona, y el Señor Jesús los mira con amor, los mira con gracia, y se da cuenta que ellos terminan fallando. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué dice esto? El Señor ya sabía. ¿Sabe usted a dónde salieron huyendo? Justamente hacia allá, hacia Galilea. Terminaron yéndose hacia ese lugar, y el Señor sabe que los iba a encontrar allá. Cuando alguien termina huyendo, al estilo Jonás tal vez, o al estilo Pedro y los discípulos, el Señor Jesús va adelante. No es que nos va correteando, no es que nos va persiguiendo a ver si nos alcanza. Y cuando nosotros huimos, escúchelo bien, el Señor corre más rápido que nosotros. Cuando ellos llegan a Galilea, Jesús ya los está esperando allá. Ya está esperando que ellos lleguen frustrados, derrotados, abatidos, porque los va a restaurar. Y les dice: allá los espero después de la caída, porque no los voy a dejar en el suelo, los voy a levantar. Y si su caída fue dura, la forma en que los voy a levantar será mucho más poderosa que esa caída. Cuando fallamos a Dios, cuando vemos la falla de nuestras propias fallas, nuestros errores, la falla de los nuestros, de nuestro cónyuge, de los hijos, de los hermanos en la fe, de los hermanos en la carne, cuando vemos la falla de los amigos, de los compañeros, sabemos que todos ellos y nosotros podemos contar con la gracia divina, podemos contar con la gracia de Dios, y podemos darnos cuenta que aunque vamos huyendo, el Señor nos vuelve a reunir. Cuando nos dispersamos, Él nos reúne. Aquí dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y el Señor Jesús permite que todos estén allá. Los encuentra en el mar de Galilea intentando pescar. Cuando yo leo los pasajes, digo: ¿qué hacía Mateo allá? Mateo no sabía nada de pesca. Él sabía de finanzas y de tranzas y de todo lo demás, pero no sabía nada de pesca, y está intentando pescar con los demás en Galilea. No solamente se adelanta, también los reúne. Pero lo más glorioso es que los siguen mirando con un amor inquebrantable. Es que la gracia del Señor sigue estando sobre la vida de estos hombres que fallaron. Y también su gracia sigue estando con nosotros cuando una y otra vez le fallamos al Señor. Y mi única intención el día de hoy es reconocer que contamos con esa bendición y recordar lo que ya dije 2 veces y va una tercera. La gracia de Dios debe ser nuestra más grande motivación para hacer lo bueno y agradarle a Dios, y no una justificación para hacer lo malo. Debemos pensar en esto todo el tiempo, porque su gracia es sobre nuestra vida. Quiero terminar recordando que la promesa de Pedro de no fallar y la promesa que hicieron los demás se evaporó como un pequeño charco de agua ante un sol intenso. Así de rápido desapareció. Pero lo que me gusta ver es que aquí en el versículo 32 nos dice que la promesa que hizo el Señor Jesús nunca desapareció. Esa promesa sí se mantuvo firme. Los espero en Galilea. Y entonces están ellos pescando en el mar de Galilea, y de repente regresan también frustrados, porque tras volver, en el caso de Pedro, Jacobo, Juan y Andrés,
que eran pescadores por oficio, intentan regresar y trataron de pescar aquella noche y aún en eso están fracasando y regresan frustrados a la playa y seguramente no sabían qué hacer. Le fallamos al Señor, lo crucificaron, pero ahora estamos aquí intentando regresar a lo anterior porque ni siquiera para eso servimos, y se dan cuenta que en eso tampoco tienen éxito. Cuando regresan a la orilla, el Señor Jesús los espera con un desayuno que les conforta, que les levanta el ánimo y, repito, los conforta física y emocionalmente, pero falta que sean restaurados. Y al primero que se dirige es al apóstol Pedro. Y todos conocemos ese pasaje que está al final del Evangelio de Juan, y el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Le vuelve a decir una segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y es glorioso leer una y otra vez, la tercera vez que el Señor le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y la respuesta del apóstol Pedro nos deja ver con claridad que Pedro ha entendido la lección. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Porque eso es lo que Pedro había dicho. Todos estos te fallan, pero yo no. Todos ellos van a caer, posiblemente sí, yo nunca lo voy a hacer. Primero muerto que fallarte. El Señor Jesús lo está enfrentando y le dice: ¿te acuerdas que me dijiste que tú eras superior a ellos? ¿Recuerdas tu arrogancia antes de que yo fuera a la cruz? Quiero preguntarte ahora, ¿te mantienes diciendo que me amas más que ellos? Y la respuesta de Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. La omnisciencia divina de la que estamos hablando es ahora algo que está en el entendimiento de Pedro. Señor, tú lo sabes todo. No te puedo engañar. Mi arrogancia y todas mis actitudes tú las conocías y sabías que iba a fallar, y yo me obstiné diciéndote que no, pero la realidad es que así fue. Pero a pesar de mis fallas, tú lo sabes, yo te amo. No hay comparaciones ya. Si usted nota en el pasaje, Pedro ya no dice: soy más que ellos. Eso se acabó. Tú lo sabes, te amo. Y el Señor Jesús, de una manera maravillosa, le restaura y le dice: pastorea, apacienta mis ovejas, mis corderos. Cuando fallamos a Dios, contamos con su omnisciencia. Él lo sabe todo. Y yo solo espero que usted y yo podamos amarle a pesar de nuestras fallas, como el apóstol Pedro, y poder decir: Señor, es verdad, te he fallado. Y echar mano de la confesión y del arrepentimiento y decirle: pero a pesar de mis fallas te amo y quiero caminar contigo y quiero seguir tomado de tu mano y quiero seguir caminando en pos de ti. Yo no sé qué es lo que ha ocurrido en la vida de usted, y tal vez usted tampoco sepa lo que ha ocurrido en mi vida, pero lo que sí sé es que cada vez que fallamos, la gracia de Dios es más grande que nuestro pecado. Y le invito, si usted se ha alejado del Señor porque ha fallado de una manera grande, más grande es el amor del Señor para levantarle, para restaurarle. Así que le invito, en el amor del Señor, vuélvase a Él. Si usted le ha fallado al Señor, vuélvase a Él, camine con Él, busque su presencia, busque su rostro, haga a un lado las actitudes que le hicieron caer y diga como el apóstol Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tengamos una palabra de oración. Padre, gracias por este momento, gracias por hablarnos a través de tu bendita palabra. Queremos suplicarte que tu ayuda siga siendo sobre nuestra vida. Es cierto, Señor, el día de hoy confesamos nuestras fallas, el día de hoy confesamos nuestros pecados delante de ti, pero también queremos decirte que estamos arrepentidos. Cualquiera, Padre, que esté escuchando en este momento, quiero pedirte que si en su corazón está ese pesar, esa amargura como la de Pedro por haber fallado, Padre, perdona todo pecado en esa vida.
restaura ese corazón, restaura esa vida de tal manera que podamos ser vueltos a la comunión contigo. Limpia nuestro corazón de toda maldad. Tu palabra dice que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en esta hora, Señor, te pedimos que esa palabra se cumpla. Padre, confesamos nuestros errores, nuestros pecados, confesamos que te fallamos constantemente, pero también queremos decirte que estamos arrepentidos y, Padre, te pedimos, perdónanos en esta hora, Señor. Limpia nuestro corazón y permítenos tener una comunión plena contigo. Gracias por estar con nosotros y gracias, Señor, porque tu bendición sigue siendo sobre nuestra vida a pesar de lo que somos y a pesar de lo que hacemos. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos y mi vida en tus manos y que toda esta semana que estamos iniciando, Padre, podamos, Señor, caminarla contigo, vivirla cerca de ti y sobre todas las cosas, Señor, siguiendo tus pisadas y, Padre, siendo conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo en tu presencia. Oramos a ti con acción de gracias en el poderoso y dulce nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.